de los que no tienen voz y una de las poblaciones más olvidadas y lamentablemente con limitado acceso a la salud, la constituyen los pueblos indígenas. Nada más en Ucayali han fallecido 45 indígenas que además, evidentemente, con lo que pasó respecto al alcalde de Macicea, la primera autoridad edil que falleció por la enfermedad del COVID-19, temían ir a los hospitales. ¿Cuál es el tratamiento que se les está dando? La facilidad de acceso, siquiera el poder llegar a un centro hospitalario. Vamos a hablar sobre esta problemática y digamos, las soluciones que se podrían dar justamente con la señora Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el pase. En efecto, la Defensoría del Pueblo desde un inicio de la emergencia, desde el mes de marzo, ha venido solicitando a las autoridades a nivel nacional y a nivel regional que se ponga mucha atención en evitar que el virus vaya hasta las comunidades, porque como lo hemos venido viendo, la situación de salud en las comunidades, la situación específicamente de la atención de salud, siempre es más precaria que en las zonas urbanas, ¿no? Hay datas que demuestran que, por ejemplo, hay muy pocas comunidades que cuentan con establecimientos de salud. Y entre otros índices que empeoran su situación. En ese sentido, en lo que respecta al gobierno regional de Ucayali, la Defensoría alertó en el mes de abril que puedan realizar las acciones de prevención hacia las comunidades y solicitó específicamente que se refuerce la difusión en sus lenguas originarias para que ellos puedan tomar las medidas de prevención, pero con pertinencia cultural, ¿no? Haciéndose entender, porque esta es una situación sumamente difícil para todos y es más difícil aún cuando la población habla un idioma diferente, por lo tanto, no necesariamente es de fácil, digamos, entendimiento y se requiere una mayor precisión de entidades como el Ministerio de Cultura que puedan poner énfasis en estos temas, pero también la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales para cumplir con estas tareas. Correcto. Estrictamente hablamos de Ucayali, pero a nivel nacional hay muchos pueblos en situación similar o quizá peor que probablemente ni se han enterado que estamos viviendo una pandemia. ¿Cuáles son los alcances que se están teniendo desde ya, ¿no? Y ya llegando al día 70 casi de la cuarentena para esta población, olvidada muchas veces y con difícil acceso, repito, a los sistemas de salud? En efecto, a nivel nacional tenemos un alto porcentaje de comunidades nativas y también comunidades campesinas. Ambos tipos de comunidades indígenas tienen que ser atendidas, es lo que se ha solicitado. En ese sentido, el 3 de abril la institución, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud pueda tener un plan de atención con enfoque intercultural para los pueblos indígenas del país. Entonces, hay una norma que se ha emitido, el decreto legislativo 1489, sin embargo, que da responsabilidades, por ejemplo, al Ministerio de Cultura para que lidere una estrategia de intervención multisectorial a favor de la población indígena. Sin embargo, es importante que esta norma y protocolos específicos ya se apliquen en terreno y con un presupuesto suficiente y diferenciado. Claro. Porque sí, únicamente existe la norma, pero esta no se aplica y no se coordina entre los 3 niveles de gobierno, la atención va a continuar siendo deficitaria. Claro, y además tenemos que hablar de la particularidad de su sistema de salud, o mejor dicho, de la salud de estas poblaciones, porque si ya es difícil en zonas urbanas, quizá que todos cumplan, por ejemplo, con la vacunación de los adultos mayores, que es algo que se estuvo promoviendo, ¿cómo está, por ejemplo, ese tema en las poblaciones indígenas? Y el cuidado que hay que tener, porque en un afán de ayudar también hubo contagios y fue una de las primeras denuncias de parte de estos pueblos. Exactamente. Lamentablemente se han dado casos, por ejemplo, en Loreto, que han sido fuertemente denunciados por las organizaciones indígenas y respecto a las cuales la Defensoría del Pueblo ha solicitado la intervención de la Contraloría de la República y del Ministerio Público para que investiguen a la municipalidad, en este caso fue de Trompeteros, que penosamente no observó las medidas de bioseguridad requeridas por las normas,
la denuncia señala que no se llevaron, por ejemplo, mascarillas, ni se coordinó previamente con las autoridades indígenas. Por eso es importante el tema del enfoque intercultural. Claro. ¿Qué ha pasado? Que las normas para la emisión, para el importante apoyo humanitario de distribución de alimentos, no salieron desde un inicio con pertinencia cultural. ¿A qué me refiero? Que señalaba ahí que se tenía que entregar a cada domicilio, ¿no? A cada familia beneficiaria. Y no es esa estructura. Pero en el caso de las comunidades es muy distinta la realidad, ¿no? Claro. Y ahí lo que solicitó la Defensoría es que más bien se pueda coordinar previamente con la autoridad comunal. Tienen ellos un jefe de comunidad, Ajá. un presidente de comunidad, Sí. y que vean la forma, por ejemplo, de hacer una entrega en grupo, ¿no? Cosa que hay un mínimo contacto entre las autoridades internas y externas, y más bien que sean las autoridades de las comunidades que repartan internamente y luego alcancen ellas el padrón, ¿no? De lo que se entregó a cada familia. Entonces, ese tipo de acciones ha faltado prever desde un inicio, pese a los grandes esfuerzos que se reconoce que se viene realizando y que digamos, se ha solicitado las medidas correctivas. No obstante, lamentablemente ya hay comunidades que están siendo contagiadas. Claro. Sí, le escucho. Que en principio que se pueda reforzar su sistema de atención de salud, como usted bien lo ha indicado. Entiendo que usted está como sugiriendo el enfoque comunitario del que varios médicos ya han hablado, que habría ayudado una distribución adecuada, por ejemplo, de estos recursos para alimentar a las familias y además hubiera evitado los contagios. Exactamente, así es. Muy bien, lo que comprendo además es que no hay un registro uniforme en torno a la vacunación de los adultos mayores, por ejemplo, para evitar la neumonía y demás dentro de las comunidades. Eso no se ha registrado adecuadamente. Sí, así es. Todavía hace falta mucha información diferenciada. Otra cuestión observada por la Defensoría ha sido la falta de la variable de pertenencia étnica en los registros del COVID, por ejemplo, para saber cuántos adultos mayores indígenas ya vienen siendo vacunados, ¿no? Y cuántos faltarían por vacunar, porque se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, ahí tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Cultura ya nos han respondido que están trabajando en incorporar estas recomendaciones. Sin embargo, se han perdido pues valiosos meses que esperemos ahora se adopten las medidas correctivas inmediatas. Y en Cantagallo, exactamente en la comunidad de Bellavista, de Callaru, son las únicas, solo 2 pruebas se les ha alcanzado enviadas desde el hospital, desde el Centro de Salud de Santa Rosa, que además está ubicada 3 horas por río, digamos, en el mejor de los casos en un transporte rápido. Ese tema también para hacer el descarte. Sí, esta es una comunidad de Ucayali a la que se refiere, ¿no? Efectivamente, si bien es cierto que ahorita, digamos, hay falta de disponibilidad en varias regiones sobre un número de cantidad de pruebas. Por ello es que ahí recalcamos desde la Defensoría. Pero nos referimos a esto ya cerca a Lima, en Cantagallo, exactamente. Disculpe la precisión. Cantagallo es otra, Cantagallo es otra comunidad. Por eso. Ahí el problema es gravísimo, ¿no? Sí, 73% de las personas, sí se han realizado las pruebas. Ya se hicieron entonces. Sí, se ha realizado un aproximado de 600 pruebas, un poco más, y el 73% de las personas han salido en positivos para el COVID, ¿no? Entonces, ahí lo que se está produciendo es una cantidad más bien de hacinamiento. Más de 2.000 personas hablamos entonces. Así es, más de 2.000 personas y además no se tiene una data exacta. Este es un aproximado, por lo que se solicita que se tiene que levantar la información, porque si no tienes la información, no sabes a cuántas personas le tienes que dar medicina, alimentos, a cuántas tienes que sacar de ahí para no hacinar el lugar. Ahí se ha solicitado desde la Defensoría, por ejemplo, evaluar el municipio de Lima y el INDECI un albergue de campaña para que puedan cumplir la cuarentena, aparte de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Que están llegando otros ciudadanos shipibo-conivos que estaban, por ejemplo, en Ica, varados, ante la falta de alimentos en Ica y no poder regresar a sus comunidades en Ucayali, tienen familiares en Cantagallo y han estado llegando a alojarse. Entonces, esto también, esta llegada de diversos grupos de otros ciudadanos varados,
que no han podido regresar a Ucayali y que han estado llegando a Cantagallo, yo creo que ha incrementado el nivel de contagio de las personas y sin duda pues la situación económica bastante precaria de esos ciudadanos también los ha obligado a irse desplazando por falta de alimentos, como lo hemos denunciado en el caso de Ica, donde más de 700 ciudadanos indígenas están varados sin posibilidad de hacer su prueba de descarte ni garantizar una alimentación adecuada, por lo que también se ha hecho ahí la invocación al gobierno regional y al Ministerio de Cultura para que pues puedan atender esta situación. Y si antes ya constituía un problema de abandono la situación de las fronteras de nuestro país, por ejemplo, con Brasil, Colombia, donde incluso se habló en algunos momentos que eran los otros países los que más bien absorbían algunas necesidades de nuestros compatriotas, ahora mucho más en una situación en la que hay que cuidar estas coladeras en algunos casos y además evitar los contagios. ¿Qué acciones se están realizando en estas zonas? En Cantagallo se ha puesto una tienda de atención, ¿no? Una carpa de atención. Ahí el establecimiento de Piedralita, sí, esta semana, a partir de que se han realizado las pruebas de descarte, porque lamentablemente ya fallecieron 3 personas. Entonces ahí se hicieron las pruebas de descarte y el establecimiento de Piedralita ha venido atendiendo, pero nos han indicado que hace falta más medicamentos y también personal médico para reforzar este establecimiento, porque la cantidad de personas que se requieren atender demanda este Pero hablamos ya de las fronteras del país en general, o sea, de forma más amplia, mejor dicho, sí. Es el problema de la situación indígena es enorme, ¿no? Y ahí también en las fronteras, por ejemplo, en la triple frontera con Loreto, ¿no? Estamos hablando de la triple frontera ahí con Ecuador, Colombia, Brasil. Ha habido denuncias de que no se ha estado respetando el aislamiento de las comunidades. Y esto requiere un compromiso ya, digamos, entre estados para poder evitar los contagios. Así es. Ajá. Y déjeme decirle, Fátima, que en ese caso también la Defensoría remitió un documento al Ministerio del Interior. ¿Y qué se hizo? Y solicitó se refuercen las medidas para proteger ahí que no entren ingresos ¿Se no concretó autorizados. Este pedido de parte de...? No hemos tenido respuesta, es un pedido sin respuesta y nosotros hacemos pues esta invocación porque no es que levantada la cuarentena se termine el problema, sino el acompañamiento debe ser permanente y todavía en las comunidades donde no ha llegado la enfermedad, las acciones de contingencia deben reforzarse para evitar que más comunidades se contagien. Es así, correcto. Ahora, hablamos en un momento del tema de la llegada de apoyo alimentario, recursos, los víveres y demás, que en un momento también ocasionó contagios. Ahora se habla de un bono. Se entiende que no es lo mismo en otras comunidades que en zonas urbanas entregar dinero para facilitar el acceso a hacer compras. ¿Cómo se está buscando dar la ayuda en estas zonas ya camino al día 70 de la cuarentena? Sin turismo, que era uno de los ingresos más importantes en alguna de estas comunidades. Así es, sí. En el caso de las comunidades, un primer llamado, y que todavía no se ha completado, como en comunidades de Ollantaytambo, o en comunidades de la Convención en Cusco, es garantizar el derecho a la alimentación, ¿no? Ahí todavía es importante que se garantice en principio el derecho a la alimentación. Y como lo hemos señalado, esto tiene que ser a través de sus autoridades comunales para evitar un reparto casa por casa, ¿no? Y garantizando estrictamente las medidas de protección. Es decir, los funcionarios que lleguen a comunidades deben previamente realizarse la prueba molecular, porque es la única posibilidad de garantizar que un funcionario no traslade la enfermedad, se entiende, señora Edo, ¿verdad? Cuando vaya a entregar. Ahora, si va a haber una disposición económica que alcance también a las familias rurales, como se ha manifestado, y también como varias comunidades lo han solicitado, de la misma manera se debe realizar esto con mucho cuidado y evitar que la población tenga que estar saliendo hasta los bancos en las ciudades y ahí en el camino contagiarse. Claro, por eso la ayuda tiene que ser, digamos, diferenciada en torno a, digamos, la cultura que se maneja en cada región y la facilidad de acceso, no provocar que se trasladen por diferentes zonas donde puedan haber contagios. Eso por un lado, y teniendo en consideración la dificultad para la salud.
Exactamente, exactamente. En esa línea están nuestras recomendaciones y esperemos que estas alertas que tanto las organizaciones indígenas como la Defensoría del Pueblo reiteradamente estamos solicitando, tengan a bien acogerlas el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sin duda liderado por el Ministerio de Cultura, que tiene una gran responsabilidad con las comunidades indígenas en el marco de esta emergencia sanitaria. Muy bien, para puntualizar sobre la data, ¿se puede manejar, digamos, en comunicación con los líderes de las comunidades sobre la situación de presuntos pacientes o sospechosos o positivos ya de COVID-19 para tener una a nivel nacional? Sí, ese trabajo tiene que realizarlo, necesariamente tiene que levantar esa data el Ministerio de ¿Se está de trabajando Salud. en ello? Nos han señalado que están incorporando la variable, pero queda pendiente que nos remitan esa información oficial. Es algo en lo que seguimos insistiendo, porque como lo hemos señalado, si no se sabe la cantidad de enfermos, ¿cómo se puede saber la atención que se requiere? ¿No es cierto? Entonces ahí es importantísimo que se destine personas del ministerio para que monitoreen provincias con alta población de ciudadanos indígenas y la información pueda llegar rápidamente a las directas para su atención. Correcto, le agradezco por la comunicación. Ojalá tuviéramos ya resultados concretos de todas estas gestiones que viene haciendo la Defensoría. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, estuvimos con la señora Aedo, representante de los pueblos indígenas.